En un mundo que continuamente nos empuja a buscar el éxito personal, el poder y el reconocimiento, el llamado a la humildad puede sonar, al principio, como algo contraintuitivo. En la cultura actual, la grandeza a menudo se mide por el dinero, la fama o el estatus social. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús y de las Escrituras nos desafían a redefinir completamente lo que significa ser grande. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se basa en el poder, la riqueza o la influencia, sino en la humildad. La humildad es la característica que más refleja el corazón de Cristo, y como él mismo enseñó, es el camino hacia la verdadera grandeza. A través de esta virtud, el creyente se acerca a la voluntad de Dios, se aparta del egoísmo y encuentra la verdadera libertad en el servicio a los demás. 1. La humildad según Jesús, un modelo vivo de grandeza. Jesús mismo es el más grande ejemplo de humildad. Siendo el Hijo de Dios, la persona más exaltada y gloriosa, no buscó la grandeza en los términos que el mundo define. Jesús, en su vida, nos mostró que la verdadera grandeza no consiste en elevarse a uno mismo, sino en humillarse y servir a los demás. Filipenses capítulo 2 versículo del 6 al 8 nos describe el nivel más profundo de su humildad, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humildad de Jesús fue una humillación radical. Se despojó de su gloria celestial, dejó su trono y vino al mundo como un ser humano común, naciendo en un pesebre, sin comodidades ni privilegios. Durante su ministerio, él no se rodeó de lujos ni buscó la fama. En lugar de eso, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y ofreció perdón a los pecadores. Al final de su vida, entregó su vida en la cruz, no por sus propios pecados, sino por el de la humanidad, demostrando el más alto acto de humildad y sacrificio. Este es el modelo que Jesús nos dejó. La grandeza en el reino de Dios se define no por la capacidad de dominar, sino por la disposición de servir, sacrificarse y poner las necesidades de los demás por encima de las propias. 2. La enseñanza radical de Jesús. El último será el primero. Uno de los pasajes más impactantes sobre la humildad en el reino de Dios se encuentra en Mateo capítulo 20 versículo del 26 al 28, donde Jesús dice a sus discípulos: «Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Este principio desafía directamente los valores de nuestra cultura, donde el poder, el prestigio y el éxito son medidos por la capacidad de sobresalir sobre los demás. Jesús nos enseña que, en su reino, ser grande significa ser un servidor. Esta enseñanza es particularmente sorprendente si consideramos que, en aquel tiempo, los líderes y los poderosos eran aquellos que gobernaban, dominaban y tomaban decisiones en su propio beneficio. El llamado de Jesús es claro: la grandeza en el reino de Dios se encuentra en la disposición de servir. El que desea ser grande debe estar dispuesto a humillarse y a servir a los demás. Y la mayor manifestación de este principio fue el sacrificio de Jesús en la cruz. A través de su muerte, Jesús sirvió a toda la humanidad, ofreciéndose como rescate por nuestros pecados. En ese acto supremo de amor, él mostró que el mayor acto de grandeza es sacrificarse por los demás. 3. La humildad como un principio para las relaciones interpersonales. Jesús no solo nos enseñó a vivir en humildad con Él y con Dios, sino también en nuestras relaciones con los demás. La humildad es la base para construir relaciones saludables y auténticas dentro de la comunidad cristiana. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo del 5 al 6, Pedro escribe: «Igualmente, los jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, vistiéndoos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». En este versículo, Pedro nos llama a vivir en humildad unos con otros, reconociendo que nuestra verdadera grandeza ante Dios no se encuentra en el poder o la posición, sino en la disposición de ponernos al servicio de los demás. La humildad es la clave para una comunidad cristiana unida, donde cada miembro pone el bien del otro por encima de su propio interés. Esta humildad nos lleva a ser pacientes, tolerantes y generosos, sabiendo que todo lo que tenemos viene de Dios. 4. La paradoja de la humildad. A través del sacrificio, llega la exaltación. La humildad parece una paradoja porque en el reino de Dios, el camino hacia la grandeza es el de la humillación. En la cultura humana, la grandeza se mide por lo que una persona puede lograr por sí misma, a través del poder o la influencia. Sin embargo, el modelo que Jesús nos da es radicalmente diferente. La verdadera exaltación viene a través del sacrificio.
Jesús mismo, en su vida, sacrificó todo lo que tenía por amor a la humanidad, y por eso, al final, fue exaltado por el Padre. Filipenses capítulo 2 versículo del 9 al 11 nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La vida de Jesús nos enseña que, cuando nos humillamos ante Dios y servimos a los demás, Dios se complace en nosotros y nos exalta en su tiempo. Esta exaltación no siempre se ve de inmediato, y a menudo implica sufrimiento y sacrificio, pero la recompensa es eterna. 5. La humildad como testimonio de nuestra fe en Cristo. La humildad no solo es una virtud que nos acerca a Dios y nos permite servir a los demás, sino también un testimonio de nuestra fe. Cuando practicamos la humildad, estamos mostrando al mundo que dependemos completamente de Dios. En Romanos capítulo 12 versículo 3, Pablo nos dice: digo, pues, a cada uno de vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad se basa en reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de la gracia de Dios. No tenemos nada que nos haga superiores a los demás. Al vivir en humildad, damos testimonio de que nuestra vida no se basa en nuestros propios logros o méritos, sino en la gracia y el amor de Dios. 6. La humildad como fruto del Espíritu Santo. La humildad no es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5 versículo del 22 al 23, Pablo habla de los frutos del Espíritu, y la humildad se manifiesta especialmente en la mansedumbre y la paciencia. La mansedumbre es la capacidad de controlar nuestras emociones y reacciones, mientras que la paciencia es la capacidad de soportar las pruebas y las dificultades con una actitud humilde. Al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Él produce en nosotros un corazón humilde que refleja el carácter de Cristo. Esto nos permite vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, buscando siempre el bien de los demás y poniendo nuestra vida al servicio de los otros. 7. La vida transformada por la humildad. Cuando vivimos en humildad, no solo estamos reflejando el carácter de Cristo, sino que también estamos experimentando una transformación interna. La humildad nos ayuda a morir a nuestro ego y a nuestras pasiones desordenadas, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras actitudes, pensamientos y acciones. Es a través de esta transformación que llegamos a ser más como Cristo y vivimos con un propósito eterno en mente. La humildad nos lleva a vivir de manera contracultural. Mientras que el mundo busca la grandeza a través del poder, el control y el reconocimiento, el creyente busca la grandeza a través de la humildad, el servicio y el sacrificio. Y, al final, es en esta humildad que encontramos la verdadera exaltación, la que solo Dios puede otorgar. Conclusión: el llamado a vivir en humildad. La humildad no es solo una virtud cristiana, sino el camino hacia la verdadera grandeza en el reino de Dios. Jesús, con su vida y su sacrificio, nos mostró que la grandeza no se alcanza a través del poder o la fama, sino a través del servicio, la obediencia y el sacrificio. Como creyentes, estamos llamados a seguir su ejemplo y vivir en humildad, poniéndonos al servicio de los demás y poniendo siempre los intereses de Dios y de los demás por encima de los nuestros. Al vivir de esta manera, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también reflejamos su amor y su gracia a un mundo que desesperadamente necesita ver el poder transformador del reino de Dios. Que nuestra vida, guiada por el Espíritu Santo, sea un testimonio de humildad, de servicio y de verdadera grandeza en Cristo.